y para los trabajadores de 4 salarios mínimos, es decir, que cotizan con 4 salarios mínimos, en 9.7%, ¿sí? Y entonces, bueno, no vamos a negar que aún así las tasas de reemplazo que tenemos en México son bajas. Si las comparamos contra las que se utilizan por los especialistas de la organización de la OIT, la tasa deseable oscila entre 50 y 70%. El sistema en México hoy, si no se hacen cambios, debería estar entregando tasas de entre el 35 y probablemente el 45, perdóneme, de entre el 25 y probablemente el 40%, ¿ok? Entonces, con estos cambios que hace Pensionista, quienes estén en esta Afore, claramente no van a obtener el 25 al 40, ¿sí? Van a obtener tasas, ¿sí? Simplemente con estos dos beneficios, la tasa de reemplazo puede subir del 12 al 15%, para la gente que se ubique entre 2 y 4 salarios mínimos, evidentemente menos para la gente que cotice con mayor salario, eso creo que no lo tenemos que discutir el día de hoy, pero ya solo con estos dos cambios ya estamos hablando de un aumento, digamos, del 12% como mínimo, y podríamos pasar entonces de una tasa de reemplazo que tendría el sistema en el estado en el que está hoy, digamos de 35% a 50%. ¿Baja? Sí, pero eso es algo que está haciendo ya el Poder Ejecutivo del Gobierno Federal para reducir esta brecha. Para los trabajadores de menores ingresos, también el Gobierno Federal entrega lo que se conoce como la cuota social, que incrementa un poco más el monto del ahorro periódico y también, obviamente, aumenta la tasa de reemplazo. Si bien aún y con estos esfuerzos no se alcanza la tasa de reemplazo deseada, sí se están haciendo muchas cosas con el objeto de aumentarla. La misión de Pensionista como administradora pública es la de competir libremente con las administradoras privadas, buscando con sus resultados que sus competidores que cobran mayores comisiones ofrezcan un mayor rendimiento y que ese mayor rendimiento efectivamente compense esa comisión adicional que aquellos cobran, para que al final de la vida del trabajador la tasa de reemplazo sea tan parecida entre una y otra que no haya distingo entre las comisiones que se cobraron a lo largo de la vida del trabajador. Esto desgraciadamente en México no es así y pensamos que sí habría que endurecer un poco más la regulación que se tiene en el país. A pesar de sus buenos resultados, Pensionista necesita de la libertad administrativa y jurídica para continuar funcionando adecuadamente. La falta de estos dos elementos eventualmente impedirá a Pensionista competir y obviamente terminará por eliminar estos beneficios que hoy ayudan a mitigar esta diferencia a la que hice hincapié entre lo deseable y lo posible. Es por lo anterior que estamos ciertos en Pensionista que la aprobación de la reforma de Pensionista es de suma importancia para México, para los servidores públicos y para los mexicanos en la iniciativa privada. En Pensionista estamos esperanzados que esta reforma que propuso el señor presidente será discutida y aprobada pronto. Quiero aprovechar en los pocos minutos que me quedan para hacer hincapié en dos iniciativas de nuestro regulador CONSAR que estamos apoyando. La primera de estas iniciativas tiene con la facilidad de realizar ahorro voluntario. Ya se puede realizar ahorro voluntario en las tiendas de conveniencia, es fácil hacerlo, es una opción muy viable y es algo que estamos apoyando. Esto de veras, cuando les quede algún cambio, cuando puedan hacerlo, les va a ayudar el día de mañana muchísimo en su pensión, créanmelo. Y la segunda tiene que ver con la imposibilidad de empezar a hacer traspasos en las cuentas de ahorro para el retiro en México, que esa es la irracionalidad a la que refería al principio de mi discurso. También estamos apoyando mucho al regulador en este tema. Finalmente, y obviamente debo de hacer esta aclaración, que no deseo ser malinterpretado, pero quisiera aprovechar estos 2 minutos que me quedan en mi presentación para proponer un breve cambio a algunas leyes, ¿sí?, con el objeto de aportar la aportación periódica y al mismo tiempo aumentar la tasa de reemplazo. Este cambio busca disminuir, ¿sí?, las condiciones de la liquidación de los trabajadores, que es un monto no seguro, ¿sí?, estos 3 meses de salario más 20 días por año trabajados, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos los trabajadores la reciben. ¿Por qué? Porque un trabajador al final puede dejar libremente su empleo y eso simplemente lo hace acreedor a lo que es el finiquito, pero no a la liquidación. Porque muchos trabajadores trabajan no en el sector formal de la economía, sino en el sector informal de la economía, aunque esto está particularmente dirigido hacia el sector formal de la economía.
pero una reducción de ese monto de lo que es la liquidación, lo cual también supondría cambios en diversas leyes y negociaciones de muchísima envergadura, particularmente con los sindicatos. Suponiendo que se pudiera lograr, hicimos algunos números, de qué es lo que significaría, en vez de que el trabajador recibiera 3 meses de salario más 20 días por año, 1.5 meses de salario más 10 días por año de liquidación, es decir, la mitad, y que la mitad se le depositara al trabajador en su cuenta de ahorro para el retiro desde que entra a trabajar. Y esos cálculos nos llevaron a que la tasa de aportación se podría aumentar del 6.5 que se tiene hoy en la iniciativa privada al 7.9. Es muchísimo. 6.5 al 7.9, solo con ese cambio, ¿sí? Y además la tasa de reemplazo podría aumentarse del 35% que tenemos hoy en el status quo del sistema de ahorro para el retiro, que es la media entre 25 y 40 a la que hice referencia, a 48%, solo con este cambio. Doy las gracias a todos ustedes por su atención. Estoy a sus órdenes en Pensioniste y esperemos el día de mañana tener la oportunidad de administrar su ahorro para el retiro. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Interesante dato, el monto de comisión más baja en el mercado que ha aportado el ingeniero vocal ejecutivo de Foviste. Tiene el uso de la palabra para hacer un comentario el doctor Alberto Briceño Ruiz. Me parece muy importante, después de haber escuchado al ingeniero, que recordemos cómo surge Pensioniste. Pensioniste nace por la nueva ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Ahí se dedica todo un capítulo a la conformación de Pensioniste. Recuerden ustedes que esa ley implicó que más de 250,000 demandas de amparo se interpusieran en su contra para evitar que entrara en vigor. De esos amparos, muy numerosos, en la Suprema Corte de Justicia los atrajo. Estuvo ahí un juez de distrito especialmente comisionado para revisar las demandas. Era tanto el volumen que la Corte determinó atraer algunos de esos amparos y resolverlos. ¿Cómo lo resolvió? Negativamente, o sea, en contra de los quejosos, de los amparistas, con algunas pequeñas salvedades que hizo la Suprema Corte. Así nace Pensioniste. Muchos de los trabajadores al servicio del Estado no estaban incluidos en esta Afore. Nadie entiende que Pensioniste es una Afore, como lo es Banamex, como lo es Vital. Se le ha dado esa categoría. Acabamos de escuchar al señor ingeniero cuando dice, además de captar a los trabajadores del apartado B, estamos captando ya a los trabajadores del apartado A. Lo más delicado y lo más grave son los cambios que ya se han hecho en la estructura de esta pensión pública, la única pensión pública que tenemos, no existe otra. El Seguro Social intentó con Afore 21 y se quedó nada más como accionista, y ahora es accionista de Afore 21 Banorte. Pero la única oficial era esta, Pensioniste. ¿Quién garantiza los créditos que están a favor de los trabajadores? Los tiene que garantizar Pensioniste, y como es del Estado, y ahora más con la reforma, entonces los va a garantizar con todas las contribuciones de los mexicanos en caso de que Pensioniste no pueda en algún momento cumplir con sus obligaciones. Es decir, es pública por lo que se refiere a esto, y es privada por lo que se refiere a captar recursos, tener cuatro CFORE, ya no tenemos la quinta,
4 CIEFORE y poder invertir el dinero a través de las CIEFORE. Nos hace la invitación el ingeniero y nos recuerda que a partir de este año ya podemos nosotros llegar a la tiendita de la esquina, a Oxxo, a Seven, y decir en la tiendita de la esquina: oiga, aquí le vengo a depositar 100 pesos en mi Afore. ¿Y cada cuándo lo voy a depositar? Pues cuando yo pueda. Y tal vez el próximo mes le deposite 500 o nada. ¿Qué le doy? Mi RFC. Ya con mi RFC ya tengo la seguridad de que va a llegar a pensionista. Esto es una desventaja y una ventaja. Es desventaja porque es la única Afore que puede tener este sistema de llegar a la tiendita y hacer el pago. A mí me parece un sistema muy peligroso. ¿Por qué peligroso? Porque no tenemos certeza. Y el principio de certeza, ingeniero, es fundamental para la seguridad social. Al no tener certeza de a dónde va nuestro dinero, cómo está siendo invertido, en qué cartera podemos nosotros lograr que vaya este fondo, no tenemos ninguna certeza. Bueno, de los que estamos aquí, le aseguro a usted, ingeniero, que muy pocos o ninguno sabemos dónde está nuestro dinero, en qué CIEFORE está, en la 1, en la 2, en la 3, en la 4. Y si sabemos eso por razón de edad, lo que nunca sabemos nadie, de los que estamos aquí, me permito con todo respeto incluirlo a usted, no sabemos en qué parte está invertido nuestro dinero. ¿Está en Japón? ¿Está en China? ¿Está en España? ¿Está en Alemania? ¿O está en Pemex? Que Pemex es como un barco que se está hundiendo. ¿Dónde quedó el dinero? Pues allá, mira, ya se fue. Ahí está. Y tenemos que ser buzos para llegar y ver dónde quedó nuestro dinero. Nos dice usted, ingeniero, también otra intención. Yo creo que estas son buenas intenciones, ¿eh? Son intenciones que debemos elogiar del ingeniero porque son buenas, pero no son factibles. El trabajador nunca va a dejar de percibir los 3 meses que tiene derecho, en algunos casos, no siempre, ingeniero. Nada más cuando el trabajador es despedido injustificadamente. Cuando el trabajador se retira, voluntariamente no tiene derecho a los 3 meses. Los 3 meses es una indemnización, o sea, una sanción en contra del patrón. 20 días, ingeniero, solamente existen en el artículo 50 de la Ley Federal de Trabajo. Yo recuerdo que el artículo 50, cuando yo era diputado federal, se me ocurrió incluirlo con esa redacción, que es una redacción que hace mucho daño a la economía del patrón, pero mucho beneficio a la economía del trabajador. No son 20 días, son 12 días por año. La prima de antigüedad que está establecida en el 162 de la Ley Federal de Trabajo solamente contempla 12 días por año. ¡Qué terrible sería! A ver, vamos a quitarle la prima de antigüedad al trabajador. Ya no vas a tener ni 3 meses, ni 12 días por año. Ya vete. No, lo que nosotros queremos es cuánto dinero tengo en la bolsa ahora que me corrieron injustificadamente después de 2 años de estar litigando en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Tampoco me lo van a dar así, ¿eh? A menos de que yo tenga un convenio con el patrón y me lo dé. Pero por ley no, por convenio sí. Entonces son cosas que hay que analizar y hay que estudiar minuciosamente para poder formular un proyecto, y lo digo con el máximo respeto, para poder formular un proyecto que legalmente proceda y plantearlo, en su caso, a la Secretaría de Hacienda, al Ejecutivo Federal, y una vez autorizado, plantearlo al Congreso de la Unión. Pero son cosas muy delicadas. ¿Cuánto quiero de dinero por lo que tenga yo en la bolsa? ¿Cuánto tengo en la bolsa? Y esa es la pregunta y la incógnita para todos.
Señor ingeniero de la Torre Berea, no desaproveche usted la oportunidad de este gran momento para hacerle un comercial a Pensioniste con su respuesta a lo que ha planteado el doctor Briceño, después de escuchar su ponencia. Bueno, se mencionaron dos puntos que creo que son importantes. El primero es, en relación al ahorro voluntario, que no se sabía bien a dónde se invertía el dinero. Hombre, desde ese punto de vista yo respetuosamente difiero, porque cualquier trabajador tiene acceso a la plataforma de Internet, y en las plataformas de Internet la CONSAR publica exactamente en qué están invertidos los recursos por Afore de cada una de las CIEFORES y que forman el patrimonio del trabajador. Y lo hace con un detalle, porque pone la cantidad porcentual de los recursos de cada bolsa, conocida como CIEFORE, que están invertidas en las distintas industrias, la cantidad que está invertido en deuda corporativa, la cantidad que está invertida en acciones, etcétera, ¿no? Ahora, la parte de la certeza, sí hay un elemento en donde quizá es bueno que el trabajador tenga certeza de en dónde se invierte sus recursos. Pero por el otro lado, y voy a hacer una comparación con el tema de la salud, uno va y contrata a un doctor cuando uno tiene un padecimiento corporal. No sé si no estamos discutiendo ese punto respetuosamente, pero uno contrata a un doctor, ¿sí? O va al ISSSTE en este caso, ¿sí? Para que se le cure. Y uno no tiene la certeza tampoco de si ese doctor va a hacer lo que tiene que hacer, es decir, si el diagnóstico va a ser correcto para curarla, ¿sí? Uno pone literalmente su vida en manos del doctor, ¿sí? Para tener certeza, pues habría que estudiar medicina y que todo mundo supiéramos perfectamente, y podemos criticar al doctor. Transparencia, certidumbre jurídica, eso es lo que se requiere. Si se van a reformar, pues que se basen en eso. No que diga de manera abstracta, como si fuera un fantasma, lo que se va a resolver. Se va a resolver el futuro de las pensiones de muchísimos millones de trabajadores que han trabajado, han dedicado su vida en esos trabajos, ¿sí? Han aportado sus cotizaciones. Esas cotizaciones debieron de haber sido correctamente manejadas y administradas para obtener beneficios y recursos que aseguraran ese futuro. Y para que las generaciones que están ahora nuevamente ingresando a laborar también sigan cotizando en el colectivo, no en lo individual, porque al individual al rato les van a decir, se perdió, no tuviste suerte, quién sabe dónde metiste tu dinero, el Oxxo que estaba en la esquina ya no está, su caja no funcionó, el sistema se cayó, y entonces no tuviste tu aportación, no tuviste tu ahorro, y pues quedó nada, o sea, tienes cero. O sea, eso es lo que nos están diciendo, no es posible. O sea, no es posible. Yo creo que debe haber Gracias. Creo que sí hay certidumbre jurídica, al menos voy a hablar de mi caso en particular. Yo he visto el saldo de mi cuenta de ahorro para el retiro con mis aportaciones aumentar. Ajá. Bueno, tampoco me considero privilegiado. Soy un servidor público que trabaja para otros servidores públicos tratando de darles lo mejor de lo que he recibido, en aras particularmente de que tengan esas mejores condiciones a la hora de que se retiren. Creo que no vamos a llegar a ningún entendimiento, pero yo le invito, y el día que quiera pasar a mi oficina podemos platicar largo y tendido de todo lo que hago en aras de otorgar una mejor pensión a todos los trabajadores que se la confían a Pensioniste, por el tiempo que me permite el gobierno federal seguir trabajando en esta noble institución. Y si después, bueno, sigue usted inconforme,
aceptaré cualquier sugerencia que tenga que hacer. Seguramente va a ser un gran diálogo el que tendrán con el vocal ejecutivo de Pensioniste al escuchar la palabra que detonó esta reflexión tan espontánea: certidumbre. El país necesita hoy más que nunca certidumbre, confianza. Y ahora una reflexión ante nuestros visitantes, ponentes que presentaron magistralmente sus documentos, brillantes exposiciones. ¿Algún comentario por parte de ustedes? Se había hablado aquí de la obra monumental del doctor Daren Acemoglu. ¿Por qué las naciones fracasan?, preguntó en su oportunidad don Antonio Ojeda Avilés. Bueno, el doctor Acemoglu nos dice por qué las naciones fracasan, el origen del poder y la riqueza, en ese libro monumental que tiene un capítulo dedicado a México sobre los dos Nogales, Nogales Sonora y Nogales Arizona, por qué el producto per cápita es tan radicalmente diferente y las expectativas de bienestar y de progreso son tan diferentes, porque hay dos tipos de economía, la extractiva y la inclusiva, y tenemos que buscar que México deje de tener una economía que extrae rentas e impide el progreso social para pasar a una economía inclusiva que permita el desarrollo del pleno potencial humano del país. De manera que le agradecemos haber mencionado la obra de Daren Acemoglu, ¿Por qué las naciones fracasan?, heredero intelectual del premio Nobel, que también usted mencionó, recientemente fallecido, Cecil Douglas North, el maestro North, premio Nobel de Economía, creador de la economía institucionalista con la que nos mostró que no hay progreso posible si no hay instituciones. Y hoy de lo que estamos hablando aquí es de las instituciones de seguridad social que muestren que el Estado no está ausente, sino que el Estado está presente. ¿Algún comentario, señores ponentes? No habiendo ningún comentario, procedo a pedirle al doctor Fernando Mayans Canaval, distinguido médico y presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado, proceda a dar su mensaje. Bueno, ya para irnos, amigas y amigos, hace poco más de 70 años, la creación del Seguro Social y del Sistema Público de Pensiones fue una de las bases para la industrialización del país. Fue también, a pesar de importantes resistencias para su creación, una demanda obrera, una oferta del Estado y la subrogación de las obligaciones patronales al sector público. El crecimiento de la economía, el empleo y los salarios sustentaron la ampliación de la cobertura y de los beneficios del Seguro Social. A su vez, el Seguro Social favoreció el crecimiento económico y la productividad. Más que un impuesto de trabajo, las cuotas pagadas por los patrones pasaron a ser parte constitutiva del salario, las cuotas de los trabajadores una obligación colectiva de tradición mutualista y las contribuciones estatales, el subsidio solidario de la sociedad con los costos de previsión social de los trabajadores de empresas privadas. El régimen de fondos colectivos en salud y pensiones fue un mecanismo de redistribución de ingresos, favoreciendo proporcionalmente más a los trabajadores de bajos salarios, a los enfermos en condiciones de invalidez parcial e incapacidad permanente total, cesantía en edad avanzada y vejez. En 1959 al 60, con la fundación del ISSSTE, se unifican y amplían las prestaciones de seguridad social para los empleados públicos. La ley del ISSSTE de 1983 y del Seguro Social de 1973 abrieron la posibilidad de incorporar, mediante convenios no obligatorios, a trabajadores de entidades federativas, municipios y universidades. No obstante lo avanzado de aquellas reformas, a la fecha, miles de empleados de los 3 niveles de gobierno y en particular
los municipales, carecen de acceso a la cobertura de seguros del IMSS o del ISSSTE. El diseño del Seguro Social también previó un tratamiento específico en relación a contratos colectivos con prestaciones inferiores, iguales o superiores, como el caso de los programas de jubilación y pensiones de Pemex y de CFE, y del propio Seguro Social en su calidad de patrón. Igual el tratamiento recibirían los programas derivados de condiciones generales de trabajo, como los de la banca de desarrollo. En el camino, el obligado tratamiento actuarial de estos programas devino en marcadas diferencias entre las distintas generaciones de trabajadores en términos de beneficio y obligaciones. Se diseñaron también trajes a la medida, discrecionales, para la jubilación anticipada y privilegiada de servidores públicos de mandos altos de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno, hasta llegar al punto en que los trabajadores del sector público de nueva contratación son confinados al régimen de cuentas individuales y afores, profundizando con ello la desigualdad y la inseguridad económica en la vejez. La crisis económica de los años 80, el recambio hacia un patrón de acumulación secundario exportador, la acelerada apertura externa y el ajuste estructural y presupuestal configuraron una economía exportadora de importaciones, maquiladora, con un polo agroexportador, bajas tasas de crecimiento y de empleo y remuneración al empleo formal cada vez más empobrecidas. Los salarios precarios se convirtieron en el commodity de los contados polos de crecimiento industrial. Una realidad económica desfondada de las bases estructurales para crecer desde dentro, como recomendaba la escuela cepalina de los años 90. Una realidad económica que lanza a millones de jóvenes al desempleo, la informalidad y al trabajo precario. Millones de excluidos por las bajas tasas de crecimiento, y quienes tienen un empleo en el sector privado sobreviven con bajos salarios. De 17 millones de trabajadores del sector privado afiliados al Seguro Social, 13 millones, 75%, cotizan con salarios equivalentes entre 1 a 5 salarios mínimos. Bajo este modelo polarizado, excluyente y con altos niveles de desigualdad de ingresos, cercado ahora por la economía del crimen, la fisonomía social del Estado también se viene rediseñando, del Estado social de derecho al Estado a mínimos que prometen ser garantizados, entre comillas, y exigibles, entre comillas, ante la autoridad judicial. Poco o casi nada de esta realidad estructural, amigos y amigas, de esta realidad estructural económica, social y política, fue considerada en los diagnósticos de 1995, 97 y 2007 para tener un modelo de reformas de pensiones. Su principal variable de estudio fue la transición demográfica que tanto hemos hablado en la semana, que si bien incide en los sistemas de pensiones, sobre todo en los programas cerrados del sector público, no es único factor que afecte el financiamiento y desempeño de los seguros sociales de pensiones. Tampoco se exploró la posibilidad de unificar y consolidar en el ISSSTE algunos de los más de 105 regímenes pensionarios de empleados públicos de los tres niveles de gobierno e incorporar a su cobertura a los empleados, que ahora le ponemos el dedo y señalamos mucho, de los municipios. Por el contrario, se alinearon los consensos oficiales y de la noche a la mañana se impuso como único camino la reforma hacia el llamado Sistema Nacional de Pensiones de capitalización individual, administración privada, con garantías del Estado de pago de pensiones mínimas. La reforma del IMSS de 1995 y del ISSSTE 2007
han sido los catalizadores para continuar reformando por la misma ruta el resto de programas de trabajadores del sector público, en efecto, altamente fragmentados. En el camino se mantuvieron, por decirlo de alguna manera, errores de diseño, como el SAR de 1992, cuyos recursos acumulados en las cuentas individuales no se utilizaron para mejorar y complementar la pensión por ley o por la contratación colectiva y condiciones generales de trabajo. En el camino hacia el llamado Sistema Nacional de Pensiones, los arreglos gubernamentales son desiguales e inequitativos. Por ejemplo, en el caso de Pemex y CFE, el gobierno federal asume una proporción del pago de las pensiones y jubilaciones, pero esta fórmula no la aplican para las pensiones y jubilaciones de las universidades e instituciones públicas de educación superior o del propio Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyos trabajadores y jubilados, junto con el instituto, asumen la mayor parte del costo del ajuste. Los más recientes estudios de la CONSAR y de la OCDE sobre la problemática del sistema de capitalización individual del IMSS y su régimen de transición, ahora se apoyan para reformar disminuyendo aún más los beneficios, no solo en la transición demográfica, sino también en la dinámica del mercado de trabajo, inestabilidad laboral, informalidad, desempleo, las bajas tasas de cotización y el impacto de las transferencias públicas de los ingresos por pensiones, variables que no estuvieron presentes para diseñar la reforma de 1995. Como vimos en el primer panel del pasado martes, el estudio de la OCDE plantea una agenda de reformas para apuntalar la capitalización individual y disminuir el costo fiscal de la reforma. Claro está, a confesión de partes, disminuyendo beneficios y tornando más rígidos los requisitos, para lo cual se recomienda al gobierno mexicano un cóctel explosivo de reformas estructurales y paramétricas. So pena de no hacerlo, terminar por desprestigiar el exitoso, entre comillas, sistema de cuentas individuales que asegura una pensión promedio del 26% del último salario. Entre otras medidas, plantea disminuir el tope de las pensiones de la ley de 1973 de 25 a 10 veces el salario mínimo, lo que parece alinearse a las jurisprudencias de la segunda sala de la Suprema Corte de 2010 y de febrero del presente año. Hemos señalado en diversas ocasiones que las reformas no atendieron centralmente la problemática de la seguridad social de la vejez, su cobertura, financiación y arreglos con equidad. Tampoco sustentaron en auténticos y amplios diálogos laborales y sociales. Por ejemplo, en términos actuariales y financieros, la reforma era más urgente en el ISSSTE, pero esta se llevó a cabo 12 años después del IMSS.